Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí el 27 de enero de 2021. Estamos aquí con el estudio bíblico del día miércoles de Éxodo, capítulo 6. Vamos a estar mirando las promesas otra vez, rapidito. Y de ahí, versículo 9 hasta tal vez hasta 13. A ver cómo va. Primero, peticiones de oración. Queremos añadir algunos a la lista. Hay que seguir orando por Rebeca y Jonathan. Ya está, los cambios han sido fuertes. Hay que estar orando por Mónica, la hermana de Susana. Jaime, el hermano de Susana. Ambos están en bastante peligro sus vidas y bien complicados sus estados de salud. También por Pastor Ray, su recuperación. La madre de Benjamín tal vez fue operada el lunes. Hay que estar orando por ella. También por los estudiantes que acaban de regresar a la universidad. Oren por ellos para que ya tengan la fuerza y paciencia para cambiar, hacer los ajustes que tiene que hacer. También el hermano Roberto, el profesor profe Roberto dijo que pidió oración por un pastor conocido, Pastor Todd Heisman, y que está sufriendo de cáncer en 6 partes de su cuerpo. Está bien avanzada su cáncer. Y también Irma Torreto, ¿no? Eso tiene cáncer también. Luis García ha sido mencionado para oración. Y esos son algunos de las peticiones. Hay más en el internet. Vamos a orar y de ahí vamos a estudiar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra que es fiel. Gracias por la oportunidad a traer y entregarte estas peticiones. Pido ahora por hermano, el pastor Ray y el pastor Tom Heisman y Todd Heisman, que el amigo de este profe Roberto. Pido por él en esta pelea con el cáncer. También por Irma Toretto y Luis García, José Camacho. Todos están así sufriendo de problemas de salud. También queremos pedir por Jonathan y Rebeca sus cambios, sus ajustes. Yo sé que ha sido bien duro para ellos. Pido por ellos que tú trabajes en sus vidas, animándoles en las cosas suyas. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Pido también por la madre de Ben, que pueda recuperar pronto, sin complicaciones. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Guíanos ahora por el estudio. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Aquí estamos en Éxodo. Éxodo capítulo 6. Hemos ya mirado varios versículos de este capítulo, 2 partes ya, pero rapidito un resumen. Realmente versículos 2 hasta 5 es Dios haciendo recordar que yo soy Jehová, y eso es lo que da. Y recuerdo mis promesas, no voy a olvidarlos, y eso es lo que él está diciendo a Moisés, hermanos, y así como repaso. Y de ahí tenemos que animarnos en no debemos olvidar quién es nuestro Dios. No debemos olvidar sus promesas porque Él no va a olvidarlos. No debemos olvidar su persona, su habilidad, porque Él está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y así Dios nunca olvida. Siempre recuerde de sus promesas. Por lo menos debemos recordarle nuestro Salvador y Dios. Eso es lo que hemos visto en los primeros. Resumen del capítulo entero, versículo 1, la promesa está repetido. En versículos 2 hasta 7, la persona de Dios se ve bien claro. Versículo 8, posesiendo o entrando en la tierra, la posesión o la promesa de la tierra prometida. La presión del pueblo a Moisés en versículos 9 y versículos 10 hasta 13, la perpleja de Moisés.
él estaba ahí fatigado porque no querían escucharle, el rey no quería obedecerle y él se sintió débil. Y ahí versículos 24 hasta 27 es el pueblo, la familia, la familia de Moisés y Aarón. Y también la respuesta de Moisés en versículo 28 hasta 30. Así estamos, hermanos. Ahí miramos también la otra semana las 6 promesas. Pero antes de las 6 promesas, miramos que Dios siempre quiere, no va a fallar. Y Él quiere que nosotros confiemos en Él para que Él confiar en Él, que Él va a cumplir su promesa, es seguro. Y eso es lo que tenemos que entender, que Dios es fiel en cumplir su promesa. Y eso es lo que tenemos que recordar. Nunca regrese vacío. Isaías 55:11, eso es lo que tenemos que entender. 3 veces en el texto 6 hasta 8 está mencionado: yo soy Jehová. Eso sí, desde el principio, al fin, en medio, siempre eso es lo que tenemos que recordar. ¿Qué quiere decir Jehová? El que existe por sí mismo, el que es eterno, el que es Señor sobre todo. Así es nuestro Jehová, nuestro Dios verdadero. Ok, ahí las promesas también miramos un poco. Entonces voy a los 7. Voy a mencionarlos nomás. Él dijo en versículo 6, voy a sacarles del control del faraón. Igual Dios dijo que voy a librarles de la esclavitud, del control de Satanás, del mundo y del enemigo. El versículo 6 también dijo que va a librar a la gente de su servidumbre. Dios nos va a rescatar de la esclavitud al pecado. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y eso también, disculpe la llamada, siempre hay llamadas a este tiempo del día. Y también nos va a redimir, nos va a salvar. Y eso es lo que ha prometido, a redimirles y salvarles, pagar por nuestros pecados. El versículo 7, yo os tomaré por mi pueblo. Y eso, Él va a recibirles, va a reconocerles como suyos. Y eso es lo que tenemos, esta promesa también. Él dijo que yo seré vuestro Dios. Igual es nuestro Dios, no es cualquier, Él va a ser nuestro Dios y en eso podemos confiar. Otra promesa, número 6, y yo os meteré en la tierra. Y Él prometió la tierra prometida y ahí está diciendo que voy a meterles, voy a llevarles hasta ahí. Va a cumplir con su promesa. Y la tierra puede hablar de la tierra prometida, pero para nosotros la vida bondadosa, fructífera y también al cielo para nosotros. Entonces nos va a llevar hasta el cielo, nos va a cumplir todo. Y eso es lo que tenemos que entender. Y yo os daré por heredar. Voy a entregar una herencia, va a ser parte de la familia. Y así son los 7 promesas. Y lo interesante en versículo 8 terminó diciendo, yo soy Jehová. Y eso haciéndolo es como una conclusión clara que Dios está diciendo, estaba sellando las promesas con su firma. Y nadie puede cambiarlo. Si en Babilonia no se podía cambiar la ley del rey, era imposible. Igual con Dios, no se puede cambiar su ley. Él es fiel y va a cumplir su parte. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. 7 promesas de Dios para nosotros, hermanos. Y esos son diferentes 7, pero un poco similar, pero una lista nomás. Dios prometió, yo les voy a proteger, yo lo voy a hacerlos como mío, yo voy
a darles fuerza que necesitan. Yo os voy a contestar sus oraciones, voy a proveer por ustedes, voy a darles paz y tranquilidad en todo, en cada situación. Y al último, Dios nos ama y Dios quiere mostrarnos paz, que tengamos paz, amor. Y eso, quería mencionar. Y siempre terminando con la frase, y yo soy Jehová. Y eso es lo que tenemos que recordar. En el versículo 9, eso es lo que vamos a mirar y ahora más profundo. La primera parte era como repaso. La respuesta de los hijos de Israel. Versículo 9. Éxodo 6, versículo 9. Y de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés al caso de la congoja del espíritu y de la dura servidumbre. Aquí está viendo más claro, Moisés está diciendo ahora, repitiéndolo a los hijos de Israel, pero ahora van a responder a Moisés. Y eso es lo que tenemos que entender, a ver cómo respondieron. Ahora, así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que Dios había dicho. Él nomás estaba entregando al mensajero y no estaba contento, pero ellos no quisieron escucharle, ni que querían escuchar a Moisés. Pero realmente era Moisés que estaba rechazando o Dios. Realmente estaban rechazando a Dios y el mensaje de Dios más que Moisés. Eso hay que entender. Aquí su situación les hizo olvidar del poder de Dios de Jehová. Y eso es lo que tenemos que entender. La situación hizo olvidar de Dios y de Jehová. Y de ahí se olvidó de las cosas de Dios y no hacer lo que debía hacer. Y eso es lo que tenemos que entender de nosotros. Estaban tan desanimados, no querían escucharlos. Y igual eso pasa a nosotros, hermanos. Llegue la situación en nuestras vidas tan pesado que no podemos hacer nada. Olvidamos todo por causa de la carga tan pesada. Y eso eran sobrecargados, era por demás para ellos. Igual, muchos de nosotros hemos pasado por situaciones así, casi todos. Era por demás aguantar. Y dice, Dios tiene que hacerlo. Y eso es lo que, eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. A ver, también dice en punto B, pero ellos no escuchaban a Moisés. Ellos no estaban prestando atención. No escucharon. Y eso es triste, porque de ahí ya va a venir los problemas grandes. Ahora, pero ellos no escucharon a Moisés, aunque Dios les prometió todo. Y eso es lo interesante. Después de que Moisés habló la palabra de Dios, la gente rechazaban, estaban atrapados, encogidos, agarrados por su propia comunidad. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero por la situación, por el sufrimiento, estaba olvidando del plan de Dios, de la situación de Dios. Ellos probablemente pudieron decir que ellos no dudaban a Dios. Tal vez eso, si hubiera preguntado, no dudamos a Dios, es Moisés que estamos dudando. Hermanos, si estamos dudando al mensajero, estamos dudando el que está mandando el mensaje. Muchos dicen, esta iglesia o este pastor no nos quiere, entonces no queremos seguir en la palabra de Dios. Hay que irnos y ayudar a otros a conocer la verdad. Ellos
dudaban a Dios realmente más que Moisés. Y de eso llegó hasta este punto, a dudar a Dios de Moisés, porque dudaban a Dios. Realmente ellos dudaban a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado de un pastor, un predicador? Muchas veces. Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos que cuidarnos que no entramos en la misma trampa y hacer todo por ellos. Y no hay que dudarlo, no importa la situación. Ellos estaban controlados a la causa de la ansiedad. Aquí los israelitas estaban controlados por sus nervios, por la ansiedad, por la servidumbre tan fuerte. Y eso les estaba jalando y controlando, y no debemos permitir que pase eso, hermanos. Tenemos que controlarnos y que el Espíritu nos controle en todo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de ahí también, y por eso caso, ahí en estos versículos se ve que siglos pasaban, cuando estaban 400 años ahí en esclavitud, se acostumbraron a vivir así. No querían cambiarse, estaban contentos, estaban sobreviviendo. ¿Por qué iba a cambiar? Eso es el problema. Y hay muchos de nosotros que hemos vivido bajo del control del pecado por muchos años. Nos cuesta quitarlo de nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Faraón era grande en los ojos de la gente, pero Dios no era. Y eso es el problema. Estaban confundidos con la verdad y la situación. Faraón muchos cristianos se encuentran en el mismo lugar, y ellos, si les cuesta a confiar en Dios o creer en Dios, van a dejarlo y van a seguir a otro. Por eso Pablo dijo en Romanos 12, no debemos confiar en conformarnos a este mundo. No debemos transformarnos para que seamos como el mundo. Debemos esperar en Él y confiar en Él que haga su obra. Siguiendo adelante, los hijos de Israel necesitaban renovar sus mentes, y nosotros lo debemos hacer también. Ahí en Ezequiel 20 hablo de este punto. Los hijos de Israel necesitaban cambiar, transformar sus mentes y su forma de pensar y decidir, igual nosotros. Ezequiel habla de eso en versículos 5 hasta 8, pero voy a leer 8 nomás. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y no me hicieron caso, y no los deshicieron de las imágenes de este mundo. No querían separarse y debían separarse de los dioses de este mundo. Muy bien. Y eso está diciendo aquí, la gente está tan enfocado en sus problemas, en su dificultad. Y eso es lo que tenemos que hacer. En Éxodo 6, versículo 10 hasta 13, miramos rápido eso, que cómo respondió la gente, cómo Dios respondió a la gente en esta situación. Habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla
al faraón, rey de Egipto, y que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escucharon. ¿Cómo pues me escucharán el faraón, siendo yo torpe de labios? Y aquí ahí voy a parar en versículo 12. ¿Cómo Dios respondió? Ahí en versículo 10 y 11. Ya no hay esperanza, no podemos seguir adelante, ya está hecho, no hay esperanza, el faraón es muy fuerte, los hijos de Israel no quieren seguirte, entonces ya vamos a dejar todo. No hay esperanza. No, eso no dijo Dios. Dios no cambió su plan. Aunque había complicaciones, Dios no cambió de su plan. Y eso es lo que tenemos que recordar. Que Dios no va a cambiar su plan, aunque sea duro, sea complicado. Y eso es lo que tenemos que recordar. Dios renueva sus demandas por la liberación de Israel. Él dijo: ya no, voy a seguir con mi plan. No ha cambiado su plan. Ahí en versículo 9 hasta 13 se nota bien claro. Aunque la gente desanimado, el faraón rechazando el mensaje, y Moisés mostrando que era débil, pero Dios indicó que iba a cumplir su plan. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. No es por la gente, no es por un rey, un hombre como el faraón o Moisés, pero es por Dios. No puse en el bosquejo, pero voy a leer un versículo de Salmo 118. Salmo 118, versículo 8, dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y eso es lo que tenemos que entender. Es mejor confiar en Dios. Jeremías 17, versículo 5 también habla de la misma actitud. 17:5. Así he dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y pon carne por sus brazos, y su corazón aparta de Jehová. No debemos confiar en el hombre, en una persona. Es en Dios hay que confiar. Así está indicando. Y así Dios respondió: no, voy a hacer mi trabajo, voy a cumplir mi promesa. Así respondió. Y de ahí, regresando a Éxodo 6, aquí Moisés respondiendo a Dios en el versículo 12, versículo 13, y es Dios diciendo: así tiene que ser, entra otra vez. Y Moisés respondió a Dios: ¿cómo pues me va a escuchar el faraón? ¿Cómo me va a prestar atención ahora? La gente no me quiere escuchar, otra vez sus reclames. Yo no puedo hablar bien, todas sus fallas, todas sus dificultades salió otra vez. Y eso Moisés está diciendo: mira, un fracaso nomás, un desastre. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos, que Dios va a hacer su trabajo usándolo en una situación tan complicada como eso. Nota aquí, el motivo de Moisés es igual que de Éxodo 4. Cuando uno tiene una debilidad en su vida, hermanos, sale otra vez. No dice que ya tengo victoria sobre eso. Si uno ha tenido problemas con un vicio o otro vicio, hay que cuidarse. Sí, Dios nos da la victoria, pero Satanás nos va a tentar con la misma. Y eso es lo que tenemos que entender. Y aquí es la situación bien complicada. En el versículo 13, entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandato o mandamiento. Dios quería que Moisés fuera persistente
en obedecerle. No mirar al faraón, como ya mencioné. No hay que mirar al faraón, es fuerte, no importa. Hay que obedecer a Dios, no mirar a los hijos de Israel, aunque ellos ya faltaban fe. No, confiar en Dios, no en la gente que está a su alrededor, no en el rey, no en nadie menos que Dios. Y eso, sino el mirar a Dios y solo a Dios, no ni un otro. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios quería renunciar o renovar. Moisés quería renunciar, Dios quería renovar a las promesas. Entonces es una contradicción casi igual, pero bien diferente. Moisés quería renunciar, quería decir basta ya, me voy vuelta con las ovejitas. Y no, Dios dijo no. Él estaba trabajando en esta situación y Dios sabía desde el principio, el primer trabajo a cumplir no es convencer a la nación de Israel, no convencer o cambiar la actitud del faraón, no librarles. El primer trabajo, transformar el corazón de Moisés. Y eso es lo que Dios tenía que hacer primero. Dios estaba construyendo algo en Moisés, preparándole para hacerlo. Y eso Dios sabía, tenía que pasar eso primero, hacer un cambio en Moisés. Y eso es lo que Dios está diciendo. No cambió su plan, pero siguió su plan. Pero él sabía el primer paso no es convencer a estas personas o a este rey, pero a Moisés y transformar su corazón, como habla Pablo escribió en Romanos 12, 1 y 2. Y para que nos transforme, para que ya trabajemos como debemos. Moisés no podía hacer su trabajo como Dios quería por causa de falta de fe, falta de confianza en Dios. Mandamientos, aquí los mandatos para Israel, los hijos de Israel y para el faraón, Moisés debía entregarles según la voluntad de Dios. No solamente eran sugerencias, era la palabra de Dios para la gente, a un mensaje divino, y tenía que cumplirlo. Tenemos que entregar el mensaje a los que están alrededor de nosotros, y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Dios quiere hacer algo y quiere utilizar a nosotros, pero tenemos que permitir que Él haga un trabajo en nosotros para que nosotros entreguemos el mensaje tan importante para librar a los que están alrededor de nosotros de su esclavitud a Satanás, al pecado, igual a Moisés. Aquí empieza, en nuestro corazón empieza el cambio, hermanos, no en la vida de otros. En nuestra vida tiene que ser el primer paso. Y hermanos, eso quiero animarles con estos puntos. Y la otra semana vamos a estar mirando versículos 14 hasta 27. Ahí vamos a mirar las generaciones, a los descendientes de los 3 hijos de Jacob, Rubén, Simón y Leví. Y eso realmente, Éxodo 6, versículo 14 hasta 27, son una sección de la Biblia del capítulo de transición. Ya está transiciendo de una cosa a otra, y entonces aquí Dios está como llenando los espacios, los falta de entendimiento y realmente identificando formalmente para que todos puedan ver y entender la autoridad de Moisés, la autoridad de Aarón para ser líderes, sacerdotes, para guiar a Israel y librarles de su esclavitud. Entonces eso es lo que vamos a mirar otra semana, esos versículos 14 hasta 17. Disculpe, yo sé que es un poco corto esta tarde, pero es algo para entender. Dios les bendiga, que tenga buena noche. Vamos a orar y de ahí vamos. Padre Santo, gracias por todo. Gracias por tu palabra que es fiel para enseñarnos y guiarnos.
Gracias por este ejemplo de Moisés, aún luchando fuerte. Y él quería servirte, pero le faltó confianza. Hermano, Padre Santo, nos falta fe también y confianza. Ayúdanos a confiar en ti solo para cumplir el ministerio, el trabajo, la obra que está delante de nosotros, que tú quieres que nosotros hagamos. Danos la fuerza para seguir adelante. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de su Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos domingo. Hay servicio en la iglesia. Hasta luego, hermanos.